Continuando con la clase de antijuridicidad, vamos a ver en específico dos de las causas de justificación, es decir, de estos permisos que encontramos en todo el ordenamiento jurídico para que una conducta que es típica luego esté permitida por otra parte del ordenamiento jurídico o del propio Código Penal. En concreto vamos a ver legítima defensa y estado de necesidad justificante. Ambos están legislados en el artículo 34 del Código Penal. La legítima defensa está regulada en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal, que dice el que obrara en defensa propia o de sus derechos siempre que concurran las siguientes circunstancias y se refiere a agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Ahora vamos a avanzar sobre estos requisitos en las siguientes filminas, pero en esta primer filmina quería dejarles el concepto, que no hay un concepto definido en el código, pero podemos definirla como la defensa necesaria para repeler una agresión actual o ilegítima de un tercero. Ilegítima, perdón, de un tercero. Es decir, cualquier ataque contra la vida, la salud, el honor, la propiedad, autorizan a la persona que es atacada a defenderse en forma legítima. Por ejemplo, un propietario puede sin duda emplear todos los medios de resistencia que tenga a mano para defender su propiedad, siempre que elija un medio racional, un medio idóneo, el único que tenga a su alcance y que sea suficiente para repeler la agresión. Entonces vamos a ver cuando analicemos este requisito que tiene que ser racional y proporcional. No hay problema en defender la propiedad incluso atacando la vida de otra persona. Ese no es el problema, siempre que estemos dentro de los parámetros de proporcionalidad y racionalidad. Vamos a ver que la legítima defensa tiene como característica definitoria que no hay ponderación de bienes. Es decir, yo voy a atacar un bien jurídico para defender uno propio y no importa que mi bien jurídico sea inferior o superior al bien jurídico que ataco. Luego, cuando veamos estado de necesidad justificante, vamos a ver que esa es una gran diferencia entre una y otra justificante. Porque yo en el estado de necesidad justificante sí voy a tener ponderación de bienes y yo voy a poder atacar un bien de un rango inferior al que defiendo. Es decir, yo voy a tener que defender un bien superior, un interés o un bien jurídico superior, para que sea válida esa defensa, esa invocación de un estado de necesidad. El fundamento de la legítima defensa van a ver que siempre van a encontrar la frase el derecho no tiene por qué ceder ante lo injusto. Y es así, si alguien me está agrediéndome, yo no tengo por qué soportar esa agresión, no tengo por qué ceder ante la injusticia. Son casos, por supuesto, donde hay ausencia del Estado, no hay un policía cerca, no tengo a quién recurrir, entonces me tengo que defender. Y después van a ver siempre que encuentran como un doble fundamento, la autoprotección, la defensa individual del individuo, y por otro lado la reafirmación del ordenamiento jurídico. Porque si yo me defiendo y me protejo de lo injusto, en definitiva estoy reafirmando el ordenamiento jurídico. ¿Qué dice Donna? Que en realidad es un único fundamento, que es la reafirmación del ordenamiento jurídico, el respeto al ordenamiento jurídico, que en realidad son dos momentos de un mismo principio, que todo recae en definitiva en el respeto al ordenamiento jurídico. La estructura de la legítima defensa surge de leer el inciso sexto del artículo 34, o sea, la estructura son agresión ilegítima, necesidad racional del medio y falta de provocación suficiente. Ahora vamos a ir viendo uno por uno estos elementos. En el primer caso, la agresión ilegítima. Para que se considere que esa agresión ilegítima tiene que ser una acción humana. O sea, de una persona humana, no así de animales o de cosas o de objetos. Después vamos a ver qué solución le encontramos a esos casos. Algunos autores consideran que tiene que haber una actividad, es decir, una acción nada más. Para Donna, la omisión también puede dar lugar a una agresión ilegítima. Es decir, incluso un no hacer puede dar lugar a una agresión ilegítima.
tiene que ser ilegítima, es decir, contraria al orden jurídico. Es decir, la persona que está realizando esta agresión, esta actividad, no tiene que estar a su vez amparada por una causa de justificación, no tiene que estarle permitido llevar adelante esa actividad que está realizando. Es decir, si a mí me allanan mi casa, por supuesto, va a haber una invasión a mi propiedad, una violación de domicilio, pero no va a ser ilegítima porque el policía me va a exhibir una orden judicial. Entonces yo no voy a tener posibilidad de repeler esa supuesta agresión, porque no es ilegítima. Eh, por último, tiene que ser actual, es decir, actual e inminente, que se esté dando en este momento. Yo no puedo ir a golpear a una persona que ayer me golpeó, o que a la mañana me golpeó y yo ahora a la tarde voy e intento repeler esa agresión. Tiene que ser en el momento, inminente. Inclusive, ni siquiera, yo estoy hablando de ayer o de esta mañana, inclusive si ya la persona, si ya pasó el momento de peligro, porque la persona se alejó o se cayó o alguien la apartó, ya está, ya no existe la actualidad que me exige la norma para que mi defensa esté amparada. La racionalidad del medio que exige el artículo 34, inciso 6, no es otra cosa que la proporcionalidad, la racionalidad. Es decir, el sujeto tiene que defenderse de la manera más eficaz, pero con el medio menos dañoso posible para el agresor. Es decir, tiene que, entre todo lo que tenga, tiene que elegir siempre el menos gravoso, el que irrogue el menor daño posible. Por ejemplo, si yo puedo repeler al agresor con puños y patadas, no vale echar mano de un cuchillo o de un arma. Si puedo intimidar al agresor amenazándolo con un arma, no hace falta dispararlo. Es decir, siempre buscar la modalidad menos gravosa de las que tenga disponible. Si lo único que tengo disponible no sé luchar, no sé pelear y la otra persona es mucho más grande que yo y tengo un cuchillo a mano, bueno, es probable que en ese caso en particular sí sea racional y proporcional el medio. Que sea la defensa idónea, es decir, la que sea más, por ejemplo, si me arremeten físicamente y yo le rajo el neumático. Bueno, ahí no es una defensa idónea. Si me está atacando físicamente es una venganza ir y pincharle los neumáticos. Y en este sentido se plantea qué sucede con los casos de los mecanismos automáticos. Y la respuesta es que no pueden incluirse dentro de la justificante, porque ahí no hay una agresión, le faltan todos los requisitos. Primero les digo, ¿qué son los mecanismos automáticos? Son estos mecanismos de ofendícula, se llama. Disparos automáticos, cepos electrificados. La verdad es que en esos casos lo que puede ocurrir es que alguien que va transitando por ahí sea lesionado sin tener nada que ver con una agresión o con buscar una agresión. Entonces nunca va a estar justificado que se coloquen disparos automáticos, minas explosivas, cercos electrificados, porque no va a haber, no se va a dar el requisito ni de la proporción, ni de la actualidad. Así que estos mecanismos automáticos no son defensa necesaria. El tercer requisito es falta de provocación suficiente. Es decir, la persona agredida no tiene que haber provocado o no tiene que haber hecho o llevado a cabo acciones o una conducta para provocar esa agresión. No sé, amenazar o burlarlo o agredirlo de algún modo primigeniamente y luego intentar defenderse. Es decir, si la persona provocó que lo estén agrediendo, no va a poder defenderse. Distinto es el caso de la persona que provoca una agresión y luego cuando lo están agrediendo aparece un tercero que no vio que había provocación suficiente y lo defiende. Es decir, en ese caso el tercero sí va a estar amparado por la causa de justificación en defensa de un tercero. ¿Qué pasa con la provocación imprudente?
Es decir, en ese caso no se excluye la legítima defensa, porque el que está provocando no sabe que lo está haciendo, es decir, no hay una voluntad de estar fuera del orden jurídico, sino simplemente no lo está haciendo por imprudencia, por negligencia, por no darse cuenta que su actitud termina provocando la ira o la agresión del otro. Bueno, esto es aplicación de la parte general que vimos de antijuridicidad, que nos enrolamos en la postura de que el elemento subjetivo se aplica, es decir, tiene que haber conocimiento y voluntad de defenderse. La última parte del inciso 6 dice que en los casos en que haya, que sea durante la noche, por medio de escalamiento, fractura de cercos, paredes o entradas, o en el caso de, siempre que sea en una casa o departamento habitado, el requisito de la racionalidad del medio va a ceder. En ese caso, la agresión que se ejerza se va a suponer que cumple con el parámetro del inciso B, es decir, es más flexible en cuanto al requisito de la racionalidad del medio cuando tenemos este supuesto. Noche, escalamiento en una casa o departamento habitado. La otra causa de justificación es el estado de necesidad justificante, porque también va a estar el estado de necesidad inculpante o exculpante. Ahora vamos a ver las diferencias. La normativa no da un concepto, como viene el inciso 3 del artículo 34, simplemente dice que no son punibles el que causar un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. Por eso Dona les da un concepto en el libro, que es este que les plasmé acá, que en definitiva tiene que ver con, bueno, un estado de peligro, donde hay bienes o intereses que están en peligro, y solamente se puede superar ese peligro lesionando intereses de un tercero. Vamos a ver que en el estado de necesidad, como les dije antes, hay ponderación de bienes, entonces la única manera de que sea válida esta justificación es que yo lesione bienes de interés menor a los que salvo. El fundamento de esta justificante es que ante dos bienes, ante el conflicto de intereses o ante el conflicto entre dos bienes, yo puedo sacrificar el de menor valor en pos del de mayor valor. Ahora bien, siempre con la limitación de que la dignidad del hombre no esté comprometida. Entonces, esta ponderación de bienes va a tener esa limitación. Eh, o sea, la vida de un hijo para cualquier padre es lo más valioso que tiene, pero yo no puedo, si un hijo necesita un órgano, donarle mis órganos y llevándome a mí a la muerte. Es decir, hay cosas que la dignidad de la persona nos va a impedir hacer en forma válida. Si hay donación de órganos, cuanto, no sé, de riñones, en ese caso sí se puede donar un órgano a un familiar o a un amigo íntimo si lo necesita y si la salud de la persona, del donante, está en buen estado, etcétera. Entonces, bajo ciertos parámetros sí se pueden hacer estas cosas, pero hay otras que el principio de la dignidad del hombre nos va a impedir realizar. Entonces, esto de salvar el bien superior va a tener algunas limitaciones. Hay dos teorías respecto del estado de necesidad, la teoría diferenciadora y la teoría unificadora. La diferenciadora, que es la seguida por la mayoría de la doctrina, distingue el estado de necesidad justificante, que lo analizamos en la antijuridicidad, y el estado de necesidad disculpante, que lo analizamos en el nivel de la culpabilidad, o sea que lo vamos a ver cuando veamos culpabilidad. Jean Bernat Ordey es uno de los autores que considera la teoría unificadora, considerando que todo se remite al estado de necesidad justificante y que los otros supuestos que nosotros describimos como estado de necesidad disculpante, son eximiciones de pena en realidad, no son un estado de necesidad real. Esa es la postura de Jean Bernat Ordey. Podemos distinguir el estado de necesidad defensivo y el estado de necesidad agresivo. El estado de necesidad defensivo no está exactamente legislado, pero igual podemos interpretarlo de la normativa que hay. Se asemeja a la legítima defensa, pero en ese caso la agresión, en el caso del estado de necesidad defensivo, proviene de una cosa o de un animal. Entonces, si un perro me está atacando, yo puedo
defenderme matando a ese perro, aun cuando el pantalón que me esté mordiendo valga menos que ese perro. O por ejemplo, demoler un edificio en caso de que corra peligro mi casa que está al lado. Entonces, en estos casos, la ponderación de bienes cede un poco. Es decir, yo puedo sacrificar un bien de mayor valor, aunque el mío sea de menor valor, en estas situaciones. Entonces es un poquito distinto de la variable del estado de necesidad agresivo, donde ahí sí hay ponderación de bienes y tengo que sacrificar el de menor valor en pos del interés superior, ¿no? Es el clásico estado de necesidad justificante, el agresivo. La estructura del estado de necesidad se compone del peligro, la necesidad y la falta de provocación suficiente. Respecto del peligro, el peligro tiene que ser real, objetivo, existir en la realidad, ser probable, es decir, en el mismo sentido de que esté ocurriendo en la realidad, de que el daño aparezca como probable. Para determinar este peligro, el juicio tiene que ser hecho ex post. Es decir, hay que analizar lo que realmente ocurrió. Y ojo, porque la mayoría de la doctrina considera que el análisis debe ser ex ante. Y Dona, sin embargo, analizando las circunstancias y teniendo en cuenta que lo que tenemos que analizar es lo que realmente ocurrió, lo que objetivamente se constató, dice que debe ser analizado ex post. Es la única forma de analizar si el peligro es o no real. Zaffaroni opina lo mismo, De la Fuente también, tiene que ser analizado ex post. Otra cosa, el origen de este peligro es indistinto, puede ser de fenómenos naturales, de accidentes, de acciones de personas, no importa el origen del peligro. E inminente, es decir, que sea que esté ocurriendo en ese momento, actual. Sí se admite los casos de un peligro permanente o continuado, como cuando hay peligro de derrumbe de un edificio, entonces se procede a demolerlo antes de que se nos venga encima, por ejemplo. La afectación jurídica del bien de menor valor tiene que ser el único medio posible para salvaguardar el bien de mayor valor. Si hay varios medios disponibles, por supuesto tengo que elegir el medio menos lesivo. Es decir, tiene que ser la única posibilidad de actuar para escapar al peligro que amenaza al bien jurídico de la persona, del autor. Tiene que ser que es la única forma de lograr proteger el otro bien jurídico. Toda posibilidad de justificación va a fracasar si el bien sacrificado y el sujeto actuante han dispuesto de otros medios de menor intensidad. El tercer elemento que nos exige la norma es falta de provocación del peligro, es decir, el autor debe ser extraño, dice la norma, a la situación de peligro. Esto significa que no debe haber causado ni dolosa ni imprudentemente la situación de peligro. Ahora bien, Dona, en cuanto a la provocación en forma imprudente, tiene una visión un poquito diferente del resto de la doctrina, porque él dice que en realidad en los supuestos de provocación imprudente, si está comprometida intereses como la vida o la integridad personal, se puede recurrir al estado de necesidad e incluirlo en la justificante, obviamente con una interpretación restrictiva, pero se podría hacer. Bueno, como en cualquier causa justificante, tenemos que analizar el elemento objetivo que tiene que poder constatarse el conocimiento y voluntad, en este caso, de salvar el interés superior.